hablar de tratamientos para el Alzheimer. Yo creo que hemos escuchado mucho esta palabra, no entendemos bien cómo se da, quiénes son candidatos, quiénes son esas posibles acciones de riesgo, que si hay cuestiones que podemos hacer para retrasarlo, como poner a trabajar nuestro cerebro, muchas cosas, pero ¿qué les parece que mejor juntos aprendamos sobre el Alzheimer? Y le doy la bienvenida al doctor Amador Ernesto Macías Osuna, que le mandamos un gran abrazo hasta Monterrey. Gracias, Amador. Y especialista en medicina interna y geriatría, autor del libro Mi amigo, el Alzheimer, así como también fundador de la Asociación Alzheimer de Monterrey. ¿Cómo estás? Qué gusto, Ethel, nuevamente saludarte. Hace pues 1 o 2 años estuvimos ahí hablando precisamente en el mes de septiembre, que es Sí. cuando se dedica precisamente a la enfermedad de Alzheimer, a crear una mayor conciencia en la sociedad y trabajar precisamente con los gobiernos para esta pandemia en la que estamos involucrados, ¿no? Que no Pero pues sabemos, hoy hay buenas claro, eso noticias, es lo que ¿verdad? quiero saber, querido doctor Amador, que no sabemos mucho del Alzheimer, que me gustaría empezar por ahí, si me lo permites. Ok. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Quién es como estos factores de riesgo, que quién podría padecerlo, si es hereditario, si tenemos que cuidarnos de qué para después entrar a diagnósticos y tratamientos? Porque hay mucha gente que dice es que ya tiene Alzheimer y ni siquiera tiene un diagnóstico preciso, y hay muchos De acuerdo. otros tipos de, no sé si todavía se sigue Demencias. usando, creo que ya no, de demencias, pero llaman el trastorno cognitivo mayor, Así causado es. por otras causas, o sea, otras cosas, por ejemplo, circulación o la demencia frontotemporal, ¿no?, que tiene Bruce Willis. No sabemos por dónde. Sí, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Y este es parte de las cosas que me interesa llamar la atención porque la mayoría de la gente nos llega a buscar apoyo ya en etapas Tardías, moderadas o sí. avanzadas, no en etapas tempranas, que es lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, hablamos de enfermedad de Alzheimer como un trastorno cognitivo, tú lo has mencionado, estamos hablando que nuestras neuronas empiezan a tener una disminución de nuestra capacidad de comunicarse y se va manifestando muchas veces con problema de la memoria, de la orientación del paciente, ¿verdad? Trastornos del lenguaje. Y entonces se van sumando detalles y el paciente va perdiendo su capacidad de ser independiente. Ujú. Y entonces es cuando hablamos de demencia, este término que tú dices que, bueno, se ha venido cambiando a deterioro neurocognitivo mayor o Ujú. trastorno cognitivo mayor. Pero hay una etapa previa que hablamos de trastorno neurocognitivo menor. Y Mm. esto hablamos que el paciente se sigue comunicando, sigue haciendo sus actividades, pero empieza a notar que su capacidad empieza a disminuir, ¿no? Entonces, el deterioro cognitivo mayor de la enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces, lo que queremos es que lleguen en etapa temprana para evaluar si tiene que ver con Alzheimer o es otro tipo de alteración. Ujú. Entonces, muy importante en el adulto mayor, que es cuando más frecuente se puede presentar, si la familia está viendo que el desempeño de mi papá, de mi abuelito, no está siendo el adecuado, está siendo diferente, empieza a tener fallas, no solo de repetición de las cosas, sino se desorienta, ya no sigue los programas de televisión, ¿verdad? O empieza con comportamientos atípicos, entonces conviene una evaluación. Entonces ahí es importante para nosotros como médicos y el médico sobre todo de primer contacto, que es el que más suele ver estos pacientes Sí. en etapa temprana, hacer exámenes para tratar de ver si esto es reversible, porque hay causas que son reversibles, que parecen que pudiera ser un deterioro cognitivo, ¿no? Y estamos hablando de la depresión, Ujú. estamos hablando de problemas del sodio, problemas del calcio, ¿verdad? Una Tiroides. descompensación de la Ujú. diabetes, la tiroides importantísima, efectivamente, que muchas veces en la mujer, ¿verdad? Es muy Sí. frecuente, no se van dando cuenta y entonces ya llegan pues con sobrepeso y obviamente su capacidad cognitiva se ha disminuido y eso podía haberse resuelto tiempo atrás, ¿no? Entonces los exámenes de sangre son muy importantes para descartar una serie de cosas y luego, si no encontramos nada así extraordinario, un estudio de imagen.
porque el estudio de imagen, dígase sobre todo una resonancia o Sí, un TAC, nos pueden ayudar a ver si tomografía no axial trae un computada. tumor Ujú, en el cerebro, si no tuvo un infarto cerebral, ujú. cosas, ¿verdad?, que puedan tratarse y que, bueno, requieren un camino a seguir, ¿no? Pero entender que el padecimiento no es parte del envejecer. Esa es una de las cosas importantes, sino que esto lo vemos más frecuente en el adulto mayor, arriba de los 65 años, pero no es normal. Y ahora en esta nueva etapa, por primera vez, podemos tener herramientas para ser más capaces de hacer un diagnóstico certero, ¿verdad? Que ese es el Entonces, punto, Doc. O sea, mucha gente dice, es que ya está grande, tiene Alzheimer, hasta lo usan de una forma, como peyorativa, ¿no? Así de, ay, ya déjalo, pobrecito, ya está, ya tiene así es. demencia senil, ¿no? Que ese es como que la gente lo conoce así. Pero no hay un diagnóstico y como dices, no es lo mismo, no es normal que tengamos esos olvidos o que haya ese deterioro cognitivo y hay que buscar la causa que, como bien lo comentaste, empezar a buscar con cuestiones clínicas de un estudio de sangre y obviamente también de imagen para saber qué está sucediendo. Pero no todos los deterioros cognitivos o falta de memoria o desorientación son Alzheimer, ni no es parte del envejecimiento. Voy rapidísimo, Doc, a una pausa y regresamos. Ernesto Macías Osuna, especialista en medicina interna y geriatría. Yo te quiero preguntar, querido Amador, o sea, nos falta mucha información sobre el Alzheimer. Todo lo que pase con la edad le decimos es Alzheimer. Sin el conocimiento necesitamos hacer más análisis, hacer más estudios, ver por qué el envejecimiento se está dando con un deterioro cognitivo, ya sea mayor o menor, pero no es normal. Y, y yo quiero entender cómo se hace eso. O sea, si en la imagen no vas a ver algo como un tumor, no vas a ver algo en sangre como alguna nada, toxina. Estoy hablando nada más como para que no se ve nada. ¿Cómo se ve el Alzheimer para tener un diagnóstico preciso? Bien, y creo que aquí es muy importante entonces la evaluación precisamente que se hace por el geriatra, por el neurólogo o el psiquiatra, Ujú. ¿verdad? Y entonces estos cambios que nos va describiendo la familia, ¿verdad? Y entonces ahí entramos en un reto porque muchas veces notamos que nuestro familiar se va deteriorando y luego no quiere ir con el doctor y ya Sí. no lo molestan o no le Exacto, dicen no, ya porque él no quiere déjalo, aceptar. ¿no? Y Ujú. eso es un reto, ¿verdad? Eso es un reto para la familia, pero entender que ya está pasando algo y tenemos que actuar, ¿no? Entonces, esto es parte de las cosas que insistimos muchos en las asociaciones de Alzheimer que tenemos aquí en México, ¿no? Ujú. Entonces, se va depositando una proteína que va desconectando las neuronas y esto tiende a progresar. Y entender que tenemos 15 a 20 años probablemente con este depósito de estas Uy, sustancias ujú. y se va dando el deterioro, pero no nos hemos dado cuenta. De ahí el por qué la ciencia ahora con estas nuevas herramientas tenemos esta capacidad de poder ya precisar mejor que tenemos la enfermedad o que no tenemos la enfermedad, ¿no? ¿Cómo Entonces, puedes ver esto de ese los depósito grandes, de proteínas? Perdón, doctor. sí. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se determina ese depósito que se va empezando poco a poco y puede tardar décadas? Sí, así es. Actualmente nosotros en el Centro de Investigación NAVIX, donde estamos aquí trabajando desde hace muchos años con muchas sustancias que se están utilizando precisamente para la enfermedad, hacíamos punción lumbar para determinar Ay, el beta amiloide precisamente en líquido cefalorraquídeo. Y entonces con eso precisábamos el diagnóstico. Actualmente estamos avanzando a que esto pueda ser a través de una muestra en sangre periférica, ¿ok? ujú. Y entonces este es uno de los grandes avances que tenemos en esta época, donde podemos precisar con mejor detalle, obviamente, que tenemos o no tenemos la enfermedad. Y ahí es por eso que decidí escribir el libro, ¿verdad? Mi Mi amigo el amigo el Alzheimer Alzheimer, realmente es amigo. porque tenemos un cambio, ¿verdad? Tenemos un cambio precisamente en este abordaje de la enfermedad. Anteriormente, pues era dejar que avanzara para que clínicamente nos fuera dando Sí. manifestaciones y darle un tratamiento sintomático, decíamos, para enlentecer.
Ahora, precisamente, tenemos la forma de hacer el diagnóstico a través de una prueba sanguínea. No se hacen en México, se toman las muestras, pero se envían los laboratorios a Estados Unidos ahorita, ¿verdad? Sí. Pero ya tenemos un tratamiento innovador que puede ayudarnos con mejor porcentaje a enlentecer el deterioro. Pero para aplicar este tratamiento, obviamente requerimos el diagnóstico preciso. Anteriormente, estudios que hacíamos con los medicamentos que hay actualmente, pues eran a través de la clínica y no hacíamos un diagnóstico a través de la punción lumbar, etcétera. Esto Sí. viene pues de hace unos 8 o 10 años que hemos ido progresando y ahora ya este avance a través de la muestra en sangre periférica lo hace mucho más sencillo, ¿no? Entonces, estos se llaman biomarcadores. La muestra en sangre, el estudio de la resonancia, son biomarcadores que nos van hablando de ciertas alteraciones y podemos ser más precisos, ¿verdad? Sí. Para poder utilizar estas nuevas opciones que no son la cura, entenderlo también, ¿Qué sino hacen? que es un tratamiento enlentecedor de este proceso, pero que nos ayuda precisamente a ser más precisos y que el paciente pueda acudir tempranamente para darle un mejor beneficio con estas nuevas opciones. Todavía no hay cura para el Alzheimer, eso es importante mencionarlo, pero sí los diagnósticos más tempranos, que eso, como bien dijiste, doctor Amador Ernesto Macías Osuna, pues la gente llegaba ya con estadios muy avanzados y Siguen llegando. siguen, Y mucha y gente. en los sistemas de salud, la verdad no ves gente en etapa temprana. Ah, Entonces, aquí es un llamado precisamente a la comunidad, a la sociedad. Yo estoy viendo cambios en mi papá, en mi sí, abuelito, en mi suegro, lo que sea, ¿verdad? Debemos evaluarlo para ver cómo podemos apoyar, ¿verdad? Y adelantarnos. Ahora, actualmente, pedimos cuando a la persona le hacemos el diagnóstico que él vaya tomando decisiones en relación a su tratamiento. Eso sí. es lo que queremos también, Pero cuando ¿verdad? ya tengan un diagnóstico preciso, que eso es lo más Sí. importante, con estos depósitos de proteína que se pueden ver, que yo te decía, es que no hay como algo muy fijo y muy establecido para hacer diagnósticos. Ya lo hay viendo esos depósitos de proteína, pero para llegar ahí, la gente pues siempre tiene pretextos de es que es normal el envejecimiento y por eso no se hacen diagnósticos. Y hay mucha gente Sí, con subdiagnóstico, ¿no? así, totalmente, ¿verdad? Y ahora estamos siendo, pues, más precisos para esta realidad, ¿no? Pero también insistir que entonces el individuo, sobre todo el adulto joven, entre los 40 y los 50 años, que es el hipertenso, que tiene colesterol, que es sedentario, que fuma, ¿verdad? Que tiene aislamiento social, que tiene pérdida visual, pérdida de la audición, esa es la gente que tenemos que tratar de trabajar. Tenemos una inmensidad de pacientes en Latinoamérica con obesidad, con Sí. diabetes, con hipertensión, mal controlados. Todo eso es una bomba de tiempo precisamente para ir teniendo deterioro cognitivo. Y ahí es donde los medios de comunicación, los médicos que tenemos que trabajar mucho en esta prevención y los estudios han venido demostrando que si trabajamos bien en esta prevención, se habla que hasta un 56% del deterioro cognitivo puede Sí. ser enlentecido o prevenido. Imagínate, No, bueno. y esto pues obviamente es un gran porcentaje, ¿no? Entonces, esto importa mucho en el adulto joven, que es donde ya se está gestando esta problemática, ¿no? Sí. Entonces, pues todo esto viene en mi amigo el Alzheimer, Para precisamente el entenderlo. que entiendan precisamente el proceso que se va dando, cómo podemos ayudar a prevenir y sobre todo cómo actúan las sustancias precisamente en el tratamiento y quién pudiera ser el indicado, porque este tratamiento no es para todos los pacientes, ¿verdad? Que ese es el Entonces, punto, pero si no tienes un diagnóstico preciso y supones, solo supones, sin estudios, sin análisis, sin nada, que es Alzheimer, que esa es la mayoría de la gente dice, es que mi papá tiene Alzheimer. ¿Cómo se estudió? ¿Quién hizo el diagnóstico? ¿Cómo así es. determinaron tal cual estos depósitos de proteína? Porque no nada más es olvidos, no nada más es desorientación. ¿Qué lo está causando?
porque podrían ser otras cosas, que eso es parte de lo que vamos a platicar al regreso de una pausa. Doctor Amador Ernesto Macías Osuna, que les mandamos un gran abrazo a todos los que nos escuchan allá en Monterrey, en todo el estado de Nuevo León. Les mandamos un gran abrazo. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. Les recuerdo mis redes sociales. Estoy platicando con el doctor Amador Ernesto Macías. Él es especialista en geriatría y medicina interna, acerca de tu libro, Mi amigo el Alzheimer, y fundador también de la Asociación Alzheimer de Monterrey, querido Amador. Y queremos entender lo que decíamos, ¿no? El estilo de vida, obviamente todo lo que nos han dicho ustedes por años de come mejor, ejercítate, o sea, todo el tema de hábitos, ¿no? Porque una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. Genética no es destino. Hay que también ver nuestros entornos, lo que pueden detonar o no un gen que pues tal vez tuviste a tu papá con Alzheimer, pero puedes tú no padecerlo si tienes unos buenos hábitos y si sabes toda esta información que va avanzando con muchísima rapidez. Sí, esto es clave y obviamente se han venido pues modificando algunas recomendaciones. Por ejemplo, las últimas dos que han salido, y esto surge de los investigadores del grupo Lancet, que es en Inglaterra. Y Sí. entonces hace 2 años nos hablan ya que se agrega colesterol elevado, que debemos de Ujú. tratarlo por un lado, la situación relacionada con la vista, la vista en el adulto mayor, todos los sentidos son clave, Sí. pero otra de las cosas importantes que se agregó previamente fue la audición, y esta es una de las cosas que más insistimos porque esto puede empezar a los 40, 50 años y tú crees que estás escuchando bien y bueno, la familia lo percibe y sabemos que esto es un estímulo importante para tu cerebro y tenemos un aparato que podemos utilizar y nos puede ayudar a prevenir deterioro cognitivo, ¿verdad? Ujú. Otra de las cosas, pues, fue la contaminación ambiental, No, ¿verdad? bueno, Que son de sí. las cosas más recientes. Insistimos mucho en las cuestiones del sueño también, que aunque no está ahí admitido, ¿verdad? Dentro de estos 14 cuestiones preventivas, es una de las cosas que cada vez está teniendo más peso, ¿verdad? Al tener menor calidad del sueño, y ahí es donde hablamos de la apnea del sueño, precisamente que nos descompensa el azúcar, nos descompensa la presión y que tenemos aparatitos que nos pueden ayudar precisamente a mejorar esta calidad del buen dormir y eliminar toxinas que se van acumulando en nuestro cerebro, ¿no? Sí. Aunado, obviamente, a lo que ya mencionabas, el ejercicio, el colesterol, la diabetes, todas estas cosas que afectan el corazón, pues nos afectan mucho a nuestro sistema nervioso, ¿no? Dime una cosa, Amador, de todo lo que aprendiste y es más relevante, que te dejó huella sobre tu libro, Mi amigo el Alzheimer, ¿qué es lo que quisieras compartir con todos nosotros? Bueno, pues todo esto ha sido gracias precisamente al trabajo y la confianza que han tenido los pacientes en un servidor y que, bueno, pues eso nos llevó a que empezáramos con la Asociación de Alzheimer y bueno, que gracias a la labor de los colaboradores que tenemos aquí en Monterrey, pues se ha venido trascendiendo fronteras. Hay una Federación Mexicana de Alzheimer, hay pues más de 20 estados precisamente con asociaciones de Alzheimer y yo les pido precisamente a los familiares que se acerquen para pedir apoyo, ¿no? Donde hay reuniones periódicas. Entonces, este libro surge precisamente por estas novedades donde ya es un cambio de la visión del paradigma que estábamos teniendo, pues durante más de 20 años que no teníamos una nueva sustancia, ¿no? Ujú. Y entonces hay nuevas esperanzas. Y en el nuevo Congreso, bueno, estamos viendo cada año precisamente nuevos estudios de cosas que se van a sumar precisamente a lo que tenemos actualmente para que haya una mejor respuesta precisamente y podamos detener el deterioro cognitivo, ¿no? Esa es la esperanza. Vienen nuevos biomarcadores, viene precisamente con la inteligencia artificial, nuevas sustancias que se están trabajando. Ya se está trabajando esto para interpretar las imágenes de resonancia y detectar cambios más tempranos precisamente, ¿no? Sí. Entonces, vamos avanzando esta medicina personalizada. Entonces,
el hecho de que puedan leer el libro, que se lo leerán, no es un libro para neurólogos técnico, es precisamente para el público, al Ujú. médico de primer contacto, se lo echarán en 2 noches, ¿verdad? Así de volada. ¿Dónde O lo noche y encuentran? media, Sí, porque está muy accesible. Este está en Amazon, ok, ¿verdad? mi Que esa amigo es el la... Alzheimer en Así Amazon. Y es. tus redes, querido Amador, sobre también la fundación, la Asociación de Alzheimer de Monterrey, para cualquier duda. Sí, pueden buscar así ALZ, ¿verdad? O Ujú. Alzheimer Monterrey. Pueden buscarme en Instagram como Amador Macías, ¿verdad? Obviamente en Facebook también, como Amador Macías, ¿no? Yo te Entonces, agradezco enormemente, querido doctor Amador Ernesto Macías Osuna, que ojalá podamos ayudar a mucha gente a tomar mejores decisiones con información, que eso es lo más importante. Gracias, querido Amador.